A ver, usted, a la de 3, a la de más. Pésquele. 1, 2, 3. Bravo. Un chequecito. Suerte. Ahora sí, platícanos. Bien, bueno, esta presentación a cargo precisamente que hace Juan Carlos Pérez Patricio, que es miembro precisamente del pueblo Ayú, y ha participado con distintas actividades con la Secretaría. Fue beneficiario en 2011 de un proyecto de rescate y fomento de cultura y lenguas indígenas, y precisamente como artista gráfico, su proyecto era presentar la visión que tiene acerca también de sus tradiciones, retomando, digamos, varias técnicas en Entonces, no sé si quieren comentar. Pues, antes que nada, muchas gracias a la doctora Rosa Marcos, licenciada Carmen Morgan, por la oportunidad de presentar aquí el trabajo, y en especial al licenciado Eduardo García, que tiene mucho que ver con el proyecto. Y pues lo que quise reflejar básicamente es un poco la forma en la que vemos a los pueblos indígenas. Las primeras personas que aparecen en las obras son personas que yo considero que están dando un gran papel en el movimiento indígena en estos momentos. Las demás son representaciones de cómo veo yo que desde afuera nos ven a los pueblos indígenas. Las dos primeras obras, que son una introducción, son un poema de mi mamá, que escribió hace algunos años. La primera versión está en Ayú, Mije, que es nuestra lengua, y la segunda ya es la traducción en español. Pues espero que les guste el trabajo. Cómo no, con mucho gusto. Aquí un pequeño homenaje al maestro Carlos Montemayor, que también en su momento estuvo muy activo en todo esto. Es un pequeño reconocimiento para él. El título de esta obra es Multiculturalidad, y como pueden ver está mezclado de todo un poco. Y pues trataba de reflejar eso, ¿no? El encuentro que se da aquí en la ciudad entre todos los pueblos y las culturas que se van surgiendo aquí mismo. Una obra de un par de niños que reflejan claramente la dignidad en su cara. Creo que no hay más que explicar en cuanto a la imagen. En particular creo que es una de las formas en las que nos tienen en concierto a los pueblos indígenas, como el folclor, como lo que venimos a ver desde otros países, para verlo simplemente, y es una imagen bonita que se queda hasta allí, y muchas veces no vemos más allá de lo que tiene un pueblo indígena. La niña. Tres libros, porque no es la misma figura, pero representa diferentes tiempos, que sí han pasado presente. Y con esto concluye la exposición. Muchas gracias. Felicidades. Muchas gracias por la oportunidad.